Bueno, continuando con nuestro tema que habíamos empezado la semana anterior, y es que veníamos diciendo sobre el principal deber de la familia dentro del hogar es el entender ese gran principio de autoridad que el Señor ha delegado y ha dado a sus hijos, en ese sentido a todas las personas, a todos los cabezas de hogar en la familia, en especial al hombre dentro del hogar, pero por supuesto también a la mujer cuando no está presente esa figura paterna o no es creyente. De alguna manera no va a poder él ejercer como Dios pide y ha demandado para poderlo hacer. Y habíamos considerado que el principio de autoridad dentro del hogar es entender que la autoridad viene de Dios. Y habíamos considerado también que muchas de las situaciones que hoy se viven y en nuestras sociedades es muy común la pérdida de la autoridad. ¿Sí? La pérdida de la autoridad se ha perdido, es inexistente la autoridad, por lo cual Dios en su gracia ha deseado que dentro de las familias, dentro de los hogares, se establezca el reino de Dios. Y para establecer Dios, el reino de Dios en los hogares, Él lo hace por medio de la autoridad que Él ha delegado. Por medio de la autoridad que Él ha delegado. Por lo cual, una de las primeras directrices que considerábamos la vez anterior, o la única que miramos la vez anterior, es entender que la autoridad procede de Dios. Es comprender que la autoridad procede de Dios. Ya que procede de Dios, se requiere de quienes han recibido esa autoridad, la ejerzan de una manera muy reverente y temerosa del Señor, porque ha sido encomendada por Él, ha sido delegada y encomendada por Él. Y eso es lo que mirábamos la semana anterior. Pero el día de hoy, con base en eso, una vez entendiendo que esa autoridad ha sido delegada de Dios y el deber en el hogar y en la familia es establecer la autoridad, y cuando eso no se establece, se está yendo en contra de la palabra del Señor, y eso va a ser muy notorio, porque en el caso del hombre no establece la autoridad en su hogar, la que lo va a tomar esa autoridad dentro del hogar va a ser la mujer. Y por supuesto no va a ser un orden adecuado, o lo van a tomar sus hijos, lo cual no va a ser un orden adecuado. Y leíamos el Salmo 128, y nuevamente volvámoslo a leer para entender lo que ahí dice. Porque quiero, mis hermanos, que de una vez por todas nos quitemos ese concepto mundano que ha venido y ha entrado en nuestras mentes y ha entrado en nuestro entendimiento de que no importa, es decir, no necesariamente el hombre tiene que gobernar en el hogar. No, la mujer lo puede hacer y la mujer puede tomar el mando del hogar sobre el hombre, y eso no está mal. Mire lo que dice el Salmo 128 y es muy claro. Dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Comienza hablando, mire, todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y luego comienza describiendo tu mujer. Mire que claramente la palabra del Señor comienza hablándole al hombre. Claramente la Escritura comienza hablándole a él. Y mire que comienza describiendo que a razón de que él teme al Señor, se suceden ciertas características dentro de su familia. Y el verso 3 describe a su esposa y describe a sus hijos. Por lo cual es esa encomendación de la autoridad dada por el Señor, en especial a los hombres dentro del hogar. La mujer lo asume, obviamente, ya cuando esta figura paterna no existe, o si existe, está ahí, simplemente está físicamente, pero no tiene ninguna relevancia en la autoridad. Por lo cual,
una vez entendiendo que esta autoridad viene del Señor, el segundo punto que vamos a tratar y que hoy quisiera que lo entendamos es que debemos trabajar para obtener esa habilidad de gobernar. Si bien ya sabemos que la autoridad o más bien la delegación de la autoridad a los padres fue dada por el Señor, fue originada por Él, la segunda consideración o directriz que debemos tener en cuenta es que debemos trabajar duro por parte de los que estamos en autoridad, tanto los padres y en el caso de las mujeres, como ya le hemos mencionado, trabajar para que haya habilidad en poder hacerlo bien, en poder gobernar bien. Por ejemplo, el libro de Primera de Timoteo que estábamos mencionando y que Primera de Timoteo, si bien es cierto, son los requerimientos que Pablo le hace. Primera de Timoteo, los requerimientos que Pablo le hace a los que anhelan en el capítulo 3, el obispado, es decir, el servir al Señor. No obstante, estos requerimientos son para todo cristiano. Todo cristiano debe tener estos requerimientos que aquí menciona. Todo cristiano debe ser irreprensible. Todo hombre cristiano debe ser marido de una sola mujer. Todo cristiano debe ser sobrio, no solamente el pastor. Todo cristiano debe ser prudente, decoroso, hospedador. Y luego dice, apto para enseñar. Una de las características importantes y necesarias en cuanto al ejercicio de la autoridad que ha sido delegada por el Señor es trabajar para obtener esa habilidad para gobernar. Y es que, mis hermanos, asumir esa función de ser autoridad y no estar preparado para ello, obviamente se va a hacerlo mal. Y esto, mis queridos hermanos, no es un pecado pequeño. El entrar a una función y no hacerlo bien, el recibir una encomendación del Señor y no hacerlo bien, eso no es un pecado pequeño, por lo cual debemos trabajar duro para ello, para ser hábiles en gobernar nuestras familias, en gobernar y dirigir nuestras casas, en gobernar y dirigir nosotros como hombres a nuestras esposas y nuestros hijos, en gobernar a las mujeres que están solas en esta situación, en tener la destreza y la habilidad para guiar a sus hijos sabiamente. Por lo cual debemos trabajar duro para obtener esa habilidad. Pero ¿cómo se consigue esa destreza? ¿Cómo se logra obtener esa destreza? Para conseguir esa habilidad, para poder ejercer esa autoridad, un gobierno santo, es necesario que recurramos en primer lugar, por supuesto, a la palabra del Señor. Porque es ahí de donde obtenemos esa habilidad para poder hacerlo eficazmente. Mire, por ejemplo, acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio en el capítulo 17, versículo 18. Deuteronomio capítulo 17 está hablando en el contexto de a quienes recibían una autoridad por parte del Señor. En este caso, en Deuteronomio 17, les está hablando, el Señor les está dando mandamientos sobre cómo deben actuar y comportarse los reyes a quienes el Señor iba a poner sobre Israel. Todavía no los ponía, pero el Señor les dijo que les iba a dar reyes y el Señor les da directrices de cómo ellos deben hacer. En otras palabras, mis queridos hermanos, la autoridad ahí en cada hogar es como si hubiese un rey dentro del hogar. No un rey a quien hay que servir, sino un rey que ejerce la autoridad que el Señor le ha dado sirviendo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino,
Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mire la primer consideración que está haciendo con respecto a los que iban a recibir esa autoridad por parte del Señor. Les dice que lea las palabras todos los días de su vida para que aprenda en la palabra del Señor a temer a Jehová su Dios y para guardar todas las palabras de la ley, estos estatutos y ponerlos por obra. Mire la primera consideración tan importante. ¿Cómo alguien puede obtener esa destreza de ser autoridad? ¿De sus padres? Si son creyentes, sí. Pero la mayor parte de nosotros hemos venido de contextos donde tal autoridad no ha existido, ha sido inexistente. Y cuando la ha habido ahí dentro del hogar, la forma como lo han hecho es por medio de métodos humanos y formas humanas de hacerlo, lo cual, por supuesto, no es conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo alguien puede obtener, mi querido hermano, la habilidad de gobernar nuestros hogares, nuestras familias, por medio de la palabra del Señor? Mire, todo gobierno que el Señor ha dado no es otra cosa sino que algo subordinado de Dios. Es decir, si hemos recibido una autoridad, ha sido porque el Señor la ha dado y por lo cual debemos estar sometidos al Señor para poderlo ejercer eficazmente. Hemos dicho que este punto de la autoridad quiere decir establecer el reino de Dios en nuestras familias. Es decir, que la autoridad y los parámetros de autoridad no vienen de acuerdo a mis pensamientos, no vienen de acuerdo a sus pensamientos, no vienen de acuerdo a nuestras disposiciones, sino que lo que vamos a establecer es el reino de Dios en nuestras familias. Ese es el punto. El punto no es que vamos a establecer mi propio reino, sino el punto es que vamos a establecer el reino de Dios. ¿Y dónde están los parámetros para establecer ese reino? ¿Dónde se consigue esa información? En la palabra del Señor, en las Escrituras. Por lo cual es nuestro deber ir a la palabra del Señor, ir a las Escrituras. Mire, esto es muy claro. Por lo cual no se concibe y no se va a poder ejercer bien esta función si no se obtiene la habilidad para hacerlo. Y tal habilidad solo es posible adquirirla por medio de la palabra del Señor. Por medio de la palabra del Señor. Muchos, por no entender lo que dice la palabra del Señor con respecto a cómo debemos comportarnos con nuestras esposas, erramos. Muchos, por no entender qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a cómo instruir a sus hijos o cómo es la relación y el deber de los padres para con los hijos, los instruyen mal. Hay pésima instrucción. De hecho, no la hay. Lo único, y cuando lo hay sencillamente castigos, pero sin instrucción. Eso no fructifica. Eso no tiene ningún resultado. Y en otros casos no hay ni lo uno ni lo otro. Y cuando no hay nada de eso, por supuesto, dentro de la familia hay un desorden y una terrible anarquía. Y eso se va a vislumbrar, como dice Proverbios, cuando esos niños hoy son niños pequeños y las faltas son sencillamente desobedecer unas órdenes.
Pero después, cuando crecen, se vuelven un problema para la sociedad. Se vuelven un problema. Eso es porque no ha habido el ejercicio de la autoridad. Y cuando se ha querido ejercerla, se ha hecho bajo parámetros humanos. No es el hecho de castigarlos. Cuando éramos niños, vivíamos en un barrio, mi hermana se ha de acordar, y al lado de nosotros vivía un señor que castigaba durísimo a sus hijos, les daba pero duro. Eso les daba pero fuerte y se oía casi todo el barrio. Lo fuerte que los golpeaba y los azotaba, eso no los corregía. Eso peor, endurecía sus corazones. Eso no es lo que la palabra del Señor dice. La palabra habla de una instrucción. La palabra habla después de que no se ha obedecido la instrucción que se ha dado, viene la disciplina. Pero la disciplina no es desfogar la ira de los padres sobre los hijos. La disciplina sencillamente es, con mucho amor, corregir un acto de desobediencia. Pero el problema es que no lo ha habido. Y cuando lo han querido hacer, lo han hecho bajo parámetros humanos totalmente errados. No hay habilidad para ejercer la autoridad. No hay habilidad. Cuando los esposos quieren comportarse para sus esposas y quieren ejercer la autoridad para con ellas, si no vamos a la palabra del Señor, no vamos a saber cómo. Y sencillamente no lo vamos a hacer. Y si lo vamos a hacer mal. Como un vecino donde yo vivo, que cercó a su esposa de unas murallas altísimas para que ella nunca salga de su casa y nadie siquiera la mire. Es un ejercicio de autoridad errado, totalmente equivocado. Pero, mis queridos hermanos, esos son puntos extremos, pero el hecho de no ser hábil para ejercer la autoridad, mire, es un pecado delante del Señor. Es un pecado delante del Señor. Por lo cual, el texto nos dice que si alguien iba a ser rey, lo primero que él debía hacer era ir a la palabra del Señor, porque era en la palabra del Señor cómo iba a obtener la información que Dios quería que él tenga para poder guiar sus familias eficazmente. Debía ir a la palabra del Señor. Por lo cual, una de las primeras consideraciones que debemos entender cuando no somos hábiles delante del Señor es que obviamente todo ejercicio de autoridad que no se base en la palabra del Señor, toda habilidad para ejercer la autoridad va a salir de la Escritura y al no tenerla vamos a fracasar en ello. Por lo cual, si lo hacemos, si estamos en la palabra del Señor, si vamos a ella para entender cómo debemos dirigir nuestra familia, viviremos de tal manera a los ojos de Dios, viviremos de una manera tal a los ojos de Él, que los reformadores usaban dos palabras para expresar lo que le comento. Ellos hablaban de que todos nosotros debemos de vivir delante del Señor, a los ojos de Dios. Esa es la forma como debemos hacerlo. ¿Cómo debemos ejercer la autoridad? Vivir delante del Señor, a los ojos del Señor. ¿Para qué? Para que la familia pueda descubrir con facilidad que obedecer es algo que a ellos les va a beneficiar. Es decir, que si el que está en autoridad va a la Escritura y como producto de ir a la Escritura ha obtenido la habilidad para gobernar, va a vivir a los ojos del Señor, delante de Él, va a estar y viviendo expuesto a los ojos del Señor y va a vivir de tal manera que su esposa y sus hijos, cuando Él ejerza su autoridad sobre ellos, ellos van a decir, me conviene hacerlo, porque Él anda delante del Señor. Por lo cual todo lo que Él me ordena, todo lo que Él me dice es bueno para nosotros. Va a ser beneficioso para nosotros. La esposa va a decir con mucho agrado,
con mucho agrado va a obedecer o se va a someter al ejercicio de autoridad de su esposo, porque ella va a decir, sí, él anda a los ojos del Señor. Él anda a los ojos de Él. Sus hijos van a decir igualmente, yo he visto cómo mi padre anda con mi madre, yo he visto cómo mi padre se comporta, por lo cual puedo evidenciar que ellos andan delante del Señor y todo lo que ellos le ordenen, para ellos va a ser fácil, más fácil por lo menos, obedecer. Va a ser más fácil obedecer. Alguien me decía el otro día, no es de aquí, sí, para que tengamos tranquilidad, pero uno de los jóvenes, era un jovencito de unos 17 años, me decía, yo desde niño mi papá nos decía él trataba, porque él había estado en una iglesia cristiana, pero él nos daba órdenes y nos decía, miren, no miren esto, hijos, no escuchen esa música, pero mi papá era el primero en hacerlo. Cuando lo mirábamos estaba viendo películas de las que él nos decía, no la miren. Si usted va a ver una película y esa película le dice que es no apta para menores de 18 años, queridos hermanos, no es apta para todos. No es apta para todos. Por lo cual, mis queridos hermanos, imagínense eso. Estoy viendo una película y sale el letrero, no apta para menores de 18 años. Entonces le digo a mi hijo, vete porque esto no lo puedes ver tú. ¿Pero por qué razón? Va a salir violencia, va a salir todo tipo de perversión en imágenes ahí, pero mire la contradicción. Pero yo sí lo puedo ver, pero yo sí lo hago. Tú no, pero yo sí. Mira, hay una contradicción enorme. Es decir, estas cosas pecaminosas para ti no son prohibidas, pero yo no tengo problema en ello. Por lo cual, mis queridos hermanos, debemos de vivir delante de los ojos de Dios. Y la forma para obtener dicha habilidad es ir a la palabra del Señor. El Salmo 128 que estamos tratando dice, bendito el hombre, bienaventurado el hombre que teme al Señor. ¿Cómo él logró tener temor de Dios? ¿Nació con temor de Dios? Un día se acostó y al otro día se levantó temiendo al Señor. Se volvió más temeroso de Dios, no es así. El temor de Dios brota a través de un continuo ejercicio nuestro. Un continuo ejercicio en oración, en estudio de la palabra, en meditar la Escritura, en ir a la palabra del Señor. Por lo cual, para la segunda consideración que estamos hablando, para poder gobernar eficazmente nuestras familias, para poder hacerlo bien, lo primero es entender que tal autoridad proviene de Dios. Y como proviene de Él, yo voy a esforzarme y usted va a esforzarse por hacerlo de la mejor manera, porque viene de Él. Es una encomendación que nace de Dios, que viene de Él. Mire, debería llenar de mucho temor. Yo les hacía la comparación. Si tal encomendación viniera a usted del presidente, se lo haría con mucho temor. Imagínese cuando el presidente le pida cuentas de lo que le encomendó y usted vaya y se presente a Palacio de Nariño y vaya sin nada. No estaríamos tan tranquilos. Imagínese delante del Señor lo que Él ha encomendado, el ejercicio de la autoridad. Él lo ha encomendado y debemos hacerlo eficazmente. Y, por supuesto, nadie nace sabiendo cómo hacerlo, ni usted ni yo. Yo no le puedo decir, mire, yo desde mucho tiempo atrás nací con eso y puedo hacerlo muy bien. No, debemos ser hábiles para hacerlo. Y la palabra del Señor nos llama a buscar hacerlo con habilidad. ¿Y de dónde va a salir esto? Por la palabra del Señor. Por lo cual, debemos de vivir delante del Señor para que
cuando nuestra familia vea que vivimos delante de Él, producto de que hemos ido a la palabra del Señor, como resultado de haber ido al Señor, nuestra conducta va a ser mejorada y vamos a vivir delante del Señor. Y mire, una consideración más. Debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Y esto de gobernarse a nosotros mismos es producto de que nosotros somos gobernados por Cristo. ¿Cómo vamos a poder gobernar a alguien más? ¿Cómo vamos a poder gobernar a otra alma que es la esposa? A otra alma que es un hijo. Y si tienes 2, otra alma más. Y si tienes 3, otra alma más. ¿Cómo va a ser posible gobernarlos si nosotros, a nosotros mismos, no somos capaces de hacerlo? Mire, un impío no está capacitado para gobernar su familia, porque él no puede gobernarse a sí mismo, porque no le teme al Señor. Alguien que no puede someter sus propias pasiones, alguien que no puede gobernar sus propias pasiones, jamás va a poder gobernar su familia. No se puede gobernar ni a sí mismo. Sus pasiones le dominan. Sus deseos malos y pecaminosos lo dominan. ¿Cómo él va a poder gobernar otra alma más? ¿Cómo es posible gobernar otra familia más? Y les daba un texto en Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mire, ese era el ejemplo del rey David. ¿Qué sucedía cuando David ejerció su autoridad y su gobierno en el lugar donde Dios le puso, que era Israel? ¿Qué sucedía con el pueblo? Andaba gozoso y dichoso y feliz. El pueblo andaba feliz con ese rey. Se sometía alegremente, y de hecho un salmo que está hablando de David, pero que obviamente está figurando a Cristo, le dice a David: tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente. Es decir, felices son. Cuando tienen que someterse a tal gobierno, lo hacen con alegría, porque ellos se someten con alegría. Pero mire lo que dice la siguiente parte: mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Imagínese un hombre impío tratando de gobernar su familia. Su familia va a gemir. Su familia se va a lamentar. Imagínese el hombre impío tratando de dar órdenes a su esposa y a sus hijos, partiendo que lo va a hacer sin temor de Dios. Lo va a hacer tratando de hacerlo él, imponiendo él su opinión, sin considerar lo que la Escritura dice. El pueblo gime. Por lo cual, mis queridos hermanos, este es un llamado a que miremos nuestros hogares. ¿Por qué? Porque dicho testimonio del cual está hablando Primera de Timoteo ha sido tan fácil en nosotros decir: eso es lo único que se requiere, pero para los pastores. El resto de la congregación no importa. No es así. Es un requerimiento para todos los creyentes, para todos los cristianos, para todos los creyentes. Ahora bien, ¿cómo yo puedo obtener la información de qué es lo conveniente a mi familia? Si es necesario tomar una decisión, ¿qué es lo conveniente a nuestro hogar? Si es necesario hacer algo, ¿qué es lo que conviene a nuestra familia? Si no vamos a la Escritura y no sabemos lo que la Biblia dice. Alguien puede decir: pero eso no importa. Mire, importa y mucho. Porque si no estamos gobernando bien nuestras familias, como cristianos estamos dando un pésimo testimonio.
Estamos mostrando que como creyentes no estamos ejerciendo la función y el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros como autoridad. Recordemos el primer punto. La autoridad es una encomendación de Dios. Por lo cual, mire, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Es una alegría. Mire, es una alegría para la esposa cuando su esposo ejerce la autoridad. Es una alegría, porque lo va a hacer con mucho temor, porque ella ve que no son órdenes contrarias a la palabra del Señor, sino que son órdenes tal cual como la Escritura lo dice. Entonces ellas dicen, me alegra mucho que Él tome esa decisión basado en la palabra del Señor y para mí va a ser fácil obedecer. Y me voy a alegrar en ello, me voy a gozar en ello. Cuando los niños ven eso, cuando los niños ven una instrucción de sus padres, cuando los llevan a la palabra y les dicen, mira, no hagas esto, porque mira lo que la Escritura dice, esto no es agradable delante del Señor. Ellos se van a regocijar, ellos se van a alegrar. Por lo cual, mis queridos hermanos, este es un llamado muy urgente y necesario para nuestras almas. Debemos gobernar bien nuestras familias. Los puritanos, que eran esos antiguos creyentes que decidieron vivir de acuerdo a la palabra del Señor, una de las cosas que ellos hicieron fue ordenemos las familias. Porque una familia santa implica una iglesia santa. Y una iglesia en santidad lleva a una sociedad en santidad. Por lo cual ellos eran tan exigentes. Mire, ellos eran tan exigentes que cuando uno de los miembros, los pastores, iban a cada uno de las casas de los feligreses y ellos preguntaban, ¿están haciendo el culto dominical? Y si el padre decía el culto familiar en la casa, la familia, el núcleo familiar, y ellos decían, no lo hemos hecho, eso era causal de disciplina y les impedían participar de la mesa del Señor. Y si predicaban o hacían alguna función, se las impedían, porque estaban incumpliendo con ese llamado principal del Señor, que no es en la iglesia, sino es en la familia. Mire, el llamado nuestro como autoridad es principalmente en la familia, no en la iglesia, en la familia. Después ya vienen las siguientes consideraciones, como un día mirábamos. Yo vine de muchos años en un ministerio donde se decía, eso no había problema. Y donde se decía, mira, tú eres pastor. Y si tu esposa no quiere caminar contigo y servir contigo en eso, pues sepárate y tú sigues siendo pastor. Terrible. Donde se decía incluso, mira, no importa, o sea, tú eres pastor y dedícate tú a ser pastor y que tu esposa sea la que provea todas las cosas en tu casa. Desórdenes. Esa era la costumbre allá. Por eso allá se podía ver matrimonios divorciados, pero siendo pastor el divorciado. Y no había problema. Se permitía eso, porque se decía, lo primero para ti es tu ministerio, después ya viene tu familia y tu hogar. Pero no es así. Lo primero, según la palabra del Señor, es esta función de gobernar bien su casa, como dice. Y eso para todos los creyentes. Por lo cual, mis queridos hermanos, esta consideración de ser autoridad tiene que en primer lugar entender que proviene del Señor, nace de Dios, viene de Él. Mire, esto es algo precioso. El acto de ser autoridad ha nacido del corazón de Dios. Y eso es no solamente, mire, es una responsabilidad, sino que es un privilegio. Mire, es un privilegio que Dios llame a alguien y le diga, mira,
tú vas a ser autoridad dentro de esa pequeña iglesia que es tu casa. Tú vas a ser la autoridad ahí. Yo te doy esta encomendación. Mire, eso es un privilegio del Señor. Señor, gracias porque me estás honrando al darme tal función. Siendo yo inmerecedor de nada, a ti te ha placido darme esta función y me estás honrando al revestirme de esa autoridad. Gracias, Señor, por ello. Es un privilegio, porque es el Dios mismo encomendando a ello. Pero, ya que viene de Dios, debemos preocuparnos y trabajar de forma dura para ser aptos, es decir, forma diligente para ser aptos en hacerlo. ¿Cómo? Yendo a la palabra del Señor, estudiando las Escrituras, buscando la palabra del Señor, también la oración y disponerse en la medida en que vamos estudiando y vamos aprendiendo, ponerlo en práctica. Comenzar a ejecutar eso que vamos estudiando. Lo que vamos estudiando de la palabra del Señor, que no se quede en un conocimiento simplemente, sino que podamos ejercerlo y ponerlo en práctica, hacerlo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por lo cual, mire lo que debemos hacer. Lee las Escrituras, ora con ellas, no de vez en cuando, porque tal habilidad la necesitamos todos los días, por lo cual todos los días debemos hacerlo. Ir a la palabra del Señor. Ahí nos dice cómo nos comportamos con nuestras esposas. Ahí les dice a las mujeres cómo deben comportarse para con sus esposos. Ahí les dice a sus hijos cómo deben comportarse, a los padres cómo deben guiar a sus hijos. Todo está ahí en las Escrituras. Por eso debemos ser diligentes en hacerlo. Escudriñar la palabra del Señor. Buscar ardientemente el consejo de Dios a través de su palabra. Por lo cual, mire, mis queridos hermanos, busquemos esa habilidad. ¿Cómo? Con las Escrituras y con oración. Cuando usted tenga que tomar una decisión, cuando usted tenga que se vea en la situación de tener que disciplinar a su hijo, primero vaya a las Escrituras para obtener la luz y saber cómo, con oración, va a poder tomar la decisión más sabia y saber guiar a su hijo de forma sabia. Y si es necesario disciplinarlo, obtener de la palabra del Señor el cómo hacerlo eficazmente. Por lo cual, mis queridos hermanos, es necesario ser hábiles para ello. Pero, mis queridos hermanos, ninguno ha nacido con dicha habilidad. Pero tenemos al Señor, tenemos su palabra, y eso debe ser suficiente para nosotros para poder obtener de ahí, de las Escrituras, lo que estamos hablando, esa habilidad para hacerlo. Que el Señor nos guíe en ello. Que el Señor nos guíe con su gracia en esto, porque es un trabajo de mucha responsabilidad y es un privilegio, pero que el Señor nos ayude en ello. Mis queridos hermanos, esto es necesario porque estamos en una sociedad, en un contexto social donde las familias están destruidas cuando las hay. Si no, no las hay. Por lo cual es necesario que como iglesia entendamos eso, comprendamos eso. Que el Señor nos ayude en ello. Oremos al Señor.